¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión tenemos un programa de lujo. Me acompañan Clara Hussitman y Eugenio Onguiano, ambos integrantes del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Vamos a hablar de política en Asia, de políticas sociales y de las recomendaciones del Centro Tepoztlán para los problemas que enfrenta México en materia internacional. No te vayas, esto es Foro Global. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de conversación global de viernes. Me encuentro en el estudio con Clara Hussitman, ella es vocal del Centro Tepoztlán y economista por la UNAM. También es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y fue consejera de la oficina de UNICEF en México y del Banco Interamericano de Desarrollo. Colaboró con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y con la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing en el 2003. También nos acompaña esta noche el embajador Eugenio Onguiano. Él es economista por la UNAM y egresado de las universidades británicas de Leeds y Sussex. Fue embajador de México en Costa Rica, Brasil, Austria, Argentina y 2 veces en China. También fue académico en el Colegio de México y en el CIDE. Clara y Eugenio, un placer, un gusto de verdad tenerlos por aquí. Buenas noches. Encantado, buenas noches. ¿Por qué no empezamos contigo, Clara? El tema del centro Tepoztlán es, por supuesto, poner un énfasis importante en derechos humanos. Tú has trabajado el tema muchísimo tiempo, estuviste en la conferencia de Beijing. ¿Cómo volteamos a ver a la distancia de esa conferencia, a cómo hemos avanzado hoy en México con el tema de la paridad de género? Hoy que tenemos paridad incluso, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero quedan muchos retos todavía, y sé que el centro Tepoztlán tiene incluso un diagnóstico muy certero de qué nos hace falta. Mira, yo creo que se ha avanzado, se han creado instituciones, se han creado programas, se ha destinado mucho presupuesto, pero en la práctica, y por eso se habla ahora del tema de igualdad sustantiva, siguen prevaleciendo situaciones de discriminación y de exclusión a las mujeres, y un asunto muy preocupante, un aumento de la violencia, tanto la violencia doméstica en el hogar como el acoso laboral en los centros de trabajo y dramáticamente el tema de violencia política que estamos viviendo ahora. Entonces, es un asunto en donde no hemos encontrado cómo cambiar la cultura y las relaciones de poder que subyacen en materia de género, que género lo que plantea es una relación de poder. Este es un tema que de alguna manera es un tema transversal a los distintos proyectos que se han hecho. Personalmente tengo la idea de que no hemos trabajado suficientemente con los hombres. O sea, una relación de poder implica dos, el subordinado y el subordinador. Entonces tú puedes empoderar al subordinado, pero si el subordinador no le explicas qué está pasando y por qué sus espacios de confort, de una relación de sometimiento están cambiando, no lo vas a hacer cambiar y va a agredir. Claro. Entonces ahí me parece que hay un déficit en el enfoque que hemos seguido. Trabajar el tema de masculinidades, por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. En el tema de la experiencia internacional, ¿qué ha funcionado para bajar los indicadores de violencia de género? No solamente la política, sino el tema de los feminicidios, que México tiene tristemente uno de los peores lugares en el mundo. Mira, yo creo que es un asunto que está en muchos países ocurriendo lo mismo, lo que está pasando en Salvador, por ejemplo, la violencia de las maras en contra de las mujeres es como que volvimos al siglo XIX, ¿no? O peor aún. Entonces, la verdad que yo creo que no le hemos encontrado a nivel mundial en qué hacer, o sea, porque te vas por acciones afirmativas, metes paridad en la cuestión política y la reacción es una violencia que llega al asesinato de candidatas y mujeres que están en el ámbito público. Entonces, las acciones afirmativas tampoco están permitiendo un avance. Yo creo que tiene que ver con un tema de cultura muy profunda y de construcción de los seres humanos desde pequeñitos en estas relaciones desiguales de género. Este es uno de los temas que están en el informe que publica el Centro Tepoztlán. Estuvo esta semana, la semana pasada estuvo Susana Chacón y también Mauricio María Campos hablando sobre este informe. Tú escribes también sobre urbanización y violencia.
En tu caso, embajador Anguiano, habla sobre el tema de la relación con Asia y hay unas propuestas ahí claras de cómo podemos hacerle ahorita que estamos enfrentando un panorama tan adverso, sobre todo con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, con esa eterna pregunta de cómo acercarnos a China. Bueno, esta es una eterna pregunta porque se han hecho ya muchos diagnósticos. Y claro, la parte política, los políticos, los hacedores de las acciones políticas en México y en otras partes del mundo, tienen siempre en la cabeza esta cosa que casi es una perogrullada, que la área regional donde más dinamismo económico hay en el mundo, hace rato que se trasladó a Asia del Este, y China fundamentalmente. Yo creo que hay elementos para realmente seguir una política que tenga visión de largo plazo y que sea más integrada. Es decir, China no nos interesa solo porque es un buen mercado o porque tenemos un déficit comercial con ellos muy grande, sino por muchas razones. Una de ellas, la preocupación de que China llega como potencia ya global. Y no siempre tenemos que estar pendientes de eso, no siempre nos va a ir muy bien con esa posición, en otros campos sí nos va a ayudar. Entonces, nosotros vimos en el Centro Tepoztlán la necesidad de revisar la posición de los gobiernos mexicanos en el mundo, sobre todo en los últimos años, esa enorme relación con Estados Unidos que la consideran como si fuera nuestra gran solución y como si fuera posible una integración con esa sociedad y esos políticos que no es cierto. Y se nos ha olvidado nuestra antigua política, estoy hablando de hace 30 años, 40 años para acá, en donde sí fuimos pioneros en un acercamiento hacia China y Asia. Con Japón es incluso más antiguo el acercamiento. Pues yo creo que ¿por qué perdimos este ímpetu? Por la comodidad del mercado estadounidense, por una razón cultural, la formación de cuadros dirigentes mexicanos del orden público y del orden privado se ha concentrado en Estados Unidos o cuando mucho en el mundo anglosajón, incluyendo a la Gran Bretaña. Entonces hay una digamos, subordinación, no, pero una concentración particularmente en las ciencias sociales y en particular entre los economistas que piensan que Estados Unidos es la solución de todo. Y muchos de ellos formados en universidades clave de Estados Unidos, donde se respira un ambiente muy avanzado en términos de cultura e incluso en términos de convivencia democrática. Pero eso no es Estados Unidos solo, y menos ahora. Entonces ahora estamos obligados a buscar otra vez, a rebuscar cómo, por qué. ¿Por qué fuimos a la China de Mao Zedong? ¿Por qué el presidente Echeverría se le ocurrió por puntada personal? No, tenía mucho fondo. Entonces, y fuimos realmente, nuestra primera embajada en China era de las más importantes de los países que tenían relaciones entonces con la República Popular. Hay un libro del expresidente de Bush, que fue mi compañero, donde habla 3 o 4 partes del libro se refiere a mi persona, porque nosotros estábamos en un momento... Cuando él fue embajador en China, ¿no? Él era el director de la oficina de enlace. No había relaciones diplomáticas todavía por el asunto de Taiwán, pero su país le dio el cargo de embajador para esa función de jefe de la oficina de enlace, ¿no? Claro. Embajador Anguiano, el tema de esta eterna pregunta de acercarnos a China y lo que dices un poco de que estamos volteando tal vez casi incluso a ver a Asia con la mirada de Estados Unidos, que perdimos ese ímpetu pionero que tuvimos en alguna etapa, hoy en día parece que estamos volteando y que nuestra relación con China depende siempre del TPP, que fue una idea impuesta por Estados Unidos a un grupo de países de América, incluido Japón, en Asia, y que quiere de cierta manera contener en esta estrategia que denominó Hillary Clinton como la del pivote asiático. ¿Por qué estamos ahí? No, yo creo que eso ya pasó, porque en parte porque el TPP, la actual administración estadounidense lo desmanteló, bueno, por lo menos lo paró. ¿Pero nos quedamos nosotros ahí? No, sí nos quedamos, pero no está tan mal ya con el grupo que lo ha formado ahora. Y no fue, el gobierno de Beijing nunca lo tomó como un reto directo. Sabía que era una especie de contención. La idea de Hillary Clinton es porque estaban viendo que el surgimiento de China en la zona y querían recuperar posiciones, lo cual los chinos lo entienden muy bien la geopolítica. Y lo que han lanzado ahora es el famoso un cinturón, una ruta, que es
a la actualización de la vieja ruta de la seda, incluyendo la marítima, que es un proyecto pantagruélico. En su parte real tiene mucho de economía y es Asia Central y el sudeste de Asia. Pero hacia futuro están hablando de la conectividad de Eurasia, un concepto geopolítico que se nos ha olvidado. Ahí es donde tenemos que estar trabajando para meternos, no de manera inmediata. Por ejemplo, todo el mundo, ¿por qué no estamos en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura? Pues porque no está, pocos saben de esto, no está en ningún país de América excepto Canadá, del continente americano. Desde luego Estados Unidos no, pero de América Latina, Brasil, que tiene estatus de miembro fundador, no está porque no han pagado, no han suscrito capital todavía. Estoy hablando hasta el mes de mayo pasado, ningún latinoamericano estaba ahí. Claro, la posición de las autoridades mexicanas financieras es todavía más refractaria a esa posición. El actual canciller, cuando era secretario de Hacienda, siempre enseñó las posibilidades de coinversiones con China. Y respecto al Banco Asiático, pues que les parece como una cosa, ahí sí me preocupa mucho que tomen una posición de Estados Unidos junto con Japón. Los demás la están abandonando ya, pero tampoco así se aboca, ¿no? Claro. Hay que tomarlo con mucho realismo y pragmatismo financiero y político. Claro. Embajador Anguiano, Clara, déjenme hacer una pausa muy breve. Vamos a regresar para seguir hablando de los temas del informe que publican con el Centro Tepoztlán, de los retos de México, por supuesto, y las recomendaciones que hace este enorme grupo de expertos en temas de política exterior, que juntos escriben a varias manos y a varias voces este informe del Centro Tepoztlán. No te vayas, vamos a hacer una pausa muy breve. Esto es Foro Global, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación global de viernes con Clara Hussitman y con Eugenio Anguiano, analistas del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Clara, estábamos hablando en este primer bloque y escuchábamos a Eugenio hablar sobre el tema de la importancia de China como un actor global y de cómo México también debería de aprovechar esa experiencia que teníamos previa que no hemos recuperado. Pero en el mismo tiempo, y en el momento en el que tú estuviste también en esta conferencia de las mujeres, se habla mucho de Asia y en particular de China por el tema de los derechos humanos, uno de tus temas de expertise. Y México ha tenido como distintas posturas respecto al tema de los derechos humanos. De repente nos metemos en los asuntos de los demás, de repente somos muy proactivos y decimos que está ocurriendo algo en Venezuela, está ocurriendo algo en China, nos juntamos en el grupo de Lima y parece que va a haber una alternancia ahora en donde nos vamos a volver a retraer en ese tema. ¿Qué debería hacer México? ¿Cuál es tu visión respecto a esta idea? Mira, el proyecto del Centro Tepoztlán plantea colocar el tema de derechos humanos como un tema central que cruce todo el informe y que se privilegie el logro de una vida digna para las personas, más que el desarrollo de las cosas, el logro de una vida digna de la gente que vive en este país e inclusive la que transita. Entonces, es un cambio radical de enfoque, porque significa incorporar los derechos humanos realmente en la gestión pública y en la elaboración de las políticas públicas. Y hasta ahora lo que hemos tenido es una actitud muy defensiva. O sea, yo diría sí hubo un cambio en la época de Fox, que estuvieron Castañeda y Mariclera Costa, que fue además también cuando se activó más la relación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en un momento eran mujeres las que estaban ahí. Se permitió la entrada de los relatores. México había estado absolutamente cerrado. Se hizo una subsecretaría para derechos humanos. Se hizo la subsecretaría, se hizo este diagnóstico de derechos humanos que hicimos 4 o 5 personas, y de ahí llegamos hasta el 2011, cuando se incorpora en la Constitución el tema de derechos humanos en el artículo 1. Pero de ahí hasta ahora no ha habido mayores avances. En 7 años. No ha habido avances y este gobierno vuelve a tomar una actitud defensiva.
Y yo creo que estamos en una crisis de derechos humanos espectacular y tenemos encima las observaciones, lo que acaba de pasar en relación con Tamaulipas y la desaparición de jóvenes en Tamaulipas y de 21 personas, Sí, al grado de que el alto comisionado personalmente hace una intervención. O sea, el grado de vulneración de los derechos humanos en México es espectacular. Yo creo que es por una destrucción de estatalidad. O sea, hay un debilitamiento de las instituciones. Y entonces estamos dejando como el dominio de los territorios al crimen organizado, a colusiones entre empresas transnacionales y crimen organizado, a colusiones entre políticos y crimen organizado, y no hay gobierno. Escuchaba yo que, por ejemplo, la criminalidad en las zonas rurales es enorme en este momento, o sea, ya no son las ciudades, o sea, las comunidades rurales están subordinadas. Entonces, yo creo que si no hay un cambio de enfoque, primero yo creo que hay que reconstruir estatalidad, hay que reconstruir y reestructurar la estatalidad para que el Estado pueda realmente honrar sus obligaciones en materia de derechos humanos, que son respetar, promover, garantizar y proteger. No tenemos Estado, o sea, esa es la realidad que estamos teniendo. Inclusive estamos pensando ya, como el modelo de Guatemala, traer a alguien externo que nos permita empezar a revisar corrupción. Exacto. A ver, por ejemplo, México decimos que no ha pasado nada, pero al mismo tiempo también este gobierno permitió la entrada de un grupo de expertos independientes, que luego les cerró la puerta, que luego los desdijo, que luego sale el Poder Judicial también a decir que la verdad histórica no existió, dándole un poco la razón al grupo de expertos independientes. ¿Debemos seguir teniendo esa apertura entonces hacia las instancias internacionales? ¿Debemos de solicitar la cooperación para tratar de que nos ayuden a resolver esta crisis de derechos humanos que tenemos? Yo pensaría que sí. Lo veo complicado porque no hay interlocutores en el Estado mexicano, ¿no? Entonces, no sé si primero tendríamos que reconstruir estatalidad. Por ejemplo, llevamos haciendo programas de derechos humanos en 3 o 4 administraciones y no ha pasado nada, porque esta crisis, particularmente de derechos civiles y con lo que estamos viendo en materia política de derechos políticos, es terrible. O sea, es un retroceso a épocas de la revolución. O sea, se está despojando a la gente de su vida, de sus propiedades, sin que haya un Estado que frene y evite la impunidad de todos estos actos de violación a derechos humanos. Yo creo que la situación es muy dramática y por más que traigamos instancias internacionales, si no hay un interlocutor que intente aprovechar lo que ellos pueden dar, es el caso del GIEI. O sea, no hubo la voluntad de la Procuraduría General de la República de entender y seguir las líneas de investigación que el GIEI planteó. Y ahora es un tribunal colegiado que les dice, ¿saben qué? Todo lo que hicieron no sirvió para nada y tienen que volver a empezar de cero para honrar y dar acceso a la verdad a los padres de los estudiantes. Entonces es ahora una acción interna que es muy interesante. O sea, este fenómeno es excepcional porque siempre han sido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado. Yo digo, han venido relatores. ¿Cuánto de lo que los relatores han planteado realmente se ha llevado al cambio de políticas? Claro. Y yo creo que se queda ahí atorado si no tienes una contraparte que esté en la disposición de aceptar y llevar a cabo las recomendaciones. Eugenio, habiendo tantas mentes importantísimas en el centro Tepoztlán en temas de política exterior, en temas de derechos humanos, me imagino que han tenido estas conversaciones ahí entre ustedes, con diferencias o sin diferencias, todos coinciden en la importancia de mantener un México abierto al escrutinio internacional, todos coinciden en la idea de decirle sí a relatores, sí a la entrada de grupos de expertos independientes, sobre todo por el tema de derechos humanos. Sí, estamos de acuerdo básicamente en ese principio, pero la conexión
de derechos humanos con política exterior es un tema en el cual hay mucho que debatir. Sí. Para empezar, en nuestro país por muchos años, e incluso cuando en el año 88 incorpora a la Constitución los famosos 7 principios de la política exterior, pone todos menos derechos humanos, que es una de las obligaciones del orden político establecido. Y México ha sido siempre respetuoso de eso. Ahora, se manejó siempre con un gran pragmatismo y utilitarismo político, cuando nos convenía defender los derechos humanos afuera y cuando no. A mí lo que me preocupa es que ahora se esté hablando, sobre todo los actores que están viendo que pueden formar los próximos gobiernos, se está hablando otra vez de que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No solo no podemos, tenemos que. Por lo que acaba de decir, claro, es muy importante. Ese repunte que hubo en la época de Fox y de Castañeda tiene un argumento muy claro. Si habían derrotado al partido gobierno y uno de los derechos que habían defendido era el derecho electoral de la democracia, entonces frente a la no intervención frente al exterior, tenía que ponerse la intervención para proteger. Y eso hay que cuidarlo, hay que llevarlo adelante, porque nos estamos autoprotegiendo y porque en el contexto mundial estamos viendo tendencias muy caóticas que ya no hay tiempo para recordarlas todas, pero no solo es el gobierno de Trump, es el régimen de Netanyahu, que está provocando situaciones muy explosivas en el mundo. Entonces, lo vimos con la movida de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que desató un día de furia. Sí, y claro, y ahí afortunadamente, porque el actual gobierno mexicano está apoyando muchísimo al gobierno de Netanyahu. Hemos cambiado muchas votaciones en Naciones Unidas, pero ahí sí afortunadamente no caímos, ni siquiera hasta donde yo sé estuvo presente diplomáticos mexicanos en la celebración que hicieron en Tel Aviv, porque ya se iba a Jerusalén, Estados Unidos, ¿no? Por lo menos ahí hubo un cuidado, pero tenemos que, no se puede, en medio del caos que tenemos institucional, estoy de acuerdo, en medio de las necesidades económicas, lo que se nos viene próximamente son situaciones muy complejas del ámbito externo en lo económico, pues no podemos descuidar la política de derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas tiene su complemento, que es la Declaración de los Derechos Humanos, y tenemos que manejar a las dos en el ámbito internacional, para poder lograr esa interlocución y no estar preocupados, porque no podemos intervenir en los asuntos de Venezuela, porque aquí mataron a 100 candidatos mexicanos. Políticamente no es la lógica. Tenemos que entrar y tenemos que defender esa posición y ser congruentes, ¿no?, en esta posición. ¿Ese es un llamado que también se hace adentro del centro Tepoztlán? ¿Está en el informe? Sí, no, en el informe no se diluyó. ¿Por qué? Porque es una discusión a la cual ahí sí no pudimos lograr en los pocos meses que salió el documento y que repartimos por regiones. Claro. No hubo ningún momento en el cual nos sentáramos a discutir. Por ejemplo, hubiera sido muy importante que Olga estuviera en uno de estos tipos, Olga Pellicer, en este tipo de discusiones, porque todavía hay muchas diferencias entre los, internacionalistas. Más bien donde se ha tratado mucho este aspecto es en un conversatorio que tiene Bernardo Sepúlveda. Yo he participado en 2 o 3 de las reuniones donde el tema es mejor no nos metamos o mejor sí metámonos. Pero si nos vamos a meter, como por ejemplo en el caso de la crisis todavía no la crisis, el problema de Corea del Norte, corriendo al embajador de Corea del Norte, porque esa fue nos metimos de fondo. Cuando por otro lado abandonamos nuestra política tradicional, que fuimos muy activos junto con Suecia, en la no proliferación nuclear. Claro. Pero ese abandono viene desde el 95, no es reciente. Cuando México fue un actor fundamental en luchar no solo por la no proliferación, sino por el desarme. Nosotros estamos de acuerdo en un club exclusivo de 5 potencias nucleares que legalmente que tienen el respaldo legítimo, la legitimidad de un tratado. El tratado tiene que ser no proliferación y desarme, y ahí nos echamos para atrás. Claro. El tiempo vuela en televisión, es un privilegio conversar con ustedes, por supuesto que podremos hablar de muchos temas más, pero el tiempo vuela. Quisiera preguntarles por último una recomendación de lectura para el público de Foro Global. ¿Qué tienes, Clara, al lado de tu cama? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo El infierno electoral de Bernardo Barranco, porque participo en un observatorio de
de procesos electorales desde hace muchos años. El infierno electoral de Bernardo Barranco. ¿Y Sí. Eugenio? Yo todavía estoy leyendo muchas cosas relacionadas con lo que voy a hacer el próximo semestre. Y releí un libro, además conozco a la autora personalmente, de Jung Chang, Los cines salvajes. Cine salvaje. Que se lo recomiendo. Yo lo leí, ella me lo mandó cuando lo hizo, yo estaba en Austria, me lo mandó en alemán, ¿no? Luego ya me lo mandó en inglés. Yo lo conozco a ella muy bien, y a John Halliday. Ahí está, pues Cisnes Salvajes, Cisnes Salvajes, perdón, y el Barranco, el infierno electoral. De Bernardo Barranco, que lleva cuatro ediciones. Pues ahí está, un privilegio conversar con ustedes. Por favor, regresen pronto a Foro Gracias. Global, es su casa. Encantado, muchas Gracias a los dos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Los invitamos para que sigan con la programación de Foro TV. Les deseo muy buen fin de semana y nos vemos el domingo para la mesa de debate de Sin Filtro y el próximo lunes para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buenas noches.